aprendizaje a lo que es el plan de estudios del programa que es, y a los contenidos de las materias que se ven en ingeniería. Entonces es un trabajo que precisamente de 9 a 11 tuvimos una reunión que es normal, la reunión de los días lunes, de reunión de profesores, y hoy se prolongó un poquito más en razón a que se trataba de hacer precisiones de ese orden. ¿Cuándo es que vamos a trabajar para terminar? Y bueno, rematando algunas cosas que se estaban mirando en la reunión precisamente. Entonces, debido a ese trabajo que se va a hacer en una jornada, que muy probablemente el jueves, eh, diríamos que es la próxima clase que tenemos nosotros y por tanto, bueno, queda todavía en suspenso, digo, media hora en principio pensando que la jornada puede ser de tal magnitud que no pueda hacer la clase, pero es un texto muy completo donde se analizan, o sea, aquí se observa que son como 13, 14 capítulos, muy ilustrativo, muy agradable, muy didáctico, ¿no? El contenido entonces habla del primer capítulo de esfuerzos, el segundo de deformaciones, el tercero de propiedades mecánicas de los materiales, el cuarto de carga axial, el quinto de torsión, bueno, es carga axial y torsión, cosas que no vemos, el sexto de flexión, sí, el séptimo esfuerzo portante tampoco, el noveno transformación de esfuerzos tampoco, el décimo, que el décimo transformación de la deformación, de pronto sí, el 11 diseño de vigas y ejes, sí, el 12 de deflexión de vigas, sí, el 13 expandeo de columnas, no, el 14 método de energía, sí, y el 15 apéndice, ¿no? Entonces, importante, por ejemplo, miremos el capítulo 12 de flexión de vigas, por ejemplo, en la página 569, vamos allá a esa página o muy cercanamente a ella. Si aquí aparecen, entonces la flexión de vigas, por ejemplo, es un aspecto muy importante que empieza por analizar la curva elástica de una viga, ¿no? Como las vigas, según la figura indicada aquí, bajo la acción de cargas, se deflectan, se deforman y esa es prácticamente la curva elástica que se da como consecuencia en un elemento estructural que se da como consecuencia de la aplicación de las cargas, ¿no? Aquí se puede apreciar en esta figurita que tenemos un vínculo de tercer orden en la derecha, un vínculo de segundo orden en la izquierda, es una estructura hiperestática y pues se presenta al aplicar esa carga, esa deformación que ustedes ven allí. Y lo mismo la siguiente figura que está debajo, una estructura estáticamente determinable porque tiene un vínculo de segundo orden aquí en la izquierda y un vínculo de primer orden aquí. Miren, este vínculo de primer orden, a diferencia de como yo les proponía, es un balín o es una bolita que sirve como de indicación de apoyo convencional, es una convención para indicar que pues tiene solamente restricción verticalmente, pero no restricción en ningún otro sentido. En cambio, el de la izquierda es como algo que está sujeto al piso, no está empotrado, es una articulación, algo que permite giro, pero no permite desplazamiento ni horizontal ni vertical. Bueno, en ambos casos sometidos a cargas, en el segundo caso sometido a una carga vertical en el extremo del voladizo y miren cómo se presenta la deformada o la elástica, ¿no? La viga se deforma insinuando que se subiría por acá en la izquierda en la luz y deflectaría y caería en el voladizo donde se aplica la carga. Entonces, como indicando las maneras de cómo se presenta esa curva elástica, un análisis posterior que hacen sobre un análisis a la flexión, ¿cierto? Y aquí presentan otros casos de otras estructuras sometidas no solamente a una, sino a dos cargas, estructuras estáticamente determinadas, que miren, tienen esa presentación física, el diagrama de momentos y la curva elástica, ¿no? Como lo indica aquí, la curva elástica,
que tiene esta presentación a raíz de la aplicación de las cargas, cómo se deflecta si esto fuera muy elástico, muy flexible, cómo se deformarían, cómo presenta un desplazamiento el punto A, el extremo del voladizo, que va desde B hacia A, y cómo también se desplaza la luz en el tramo ED, ¿no? Desde el apoyo E hasta el extremo D. Hay una luz. En esa luz se han identificado dos puntos, alguna razón tiene. Bueno, se dice que es porque es el punto de inflexión, o sea que cambia la curvatura con convexidad hacia arriba y se cambia la convexidad hacia abajo, es un punto de inflexión. Y bueno, E dice que es porque se presenta el máximo desplazamiento vertical en ese sitio. Y bueno, ese es un ejemplo, el otro muestra una viga empotrada en A, con un vínculo de tercer orden, con la aplicación de dos solicitaciones, una solicitación puntual a la mitad de la longitud de la viga, parece ser, aunque no dice nada, y una solicitación de flexión antihoraria en el extremo C, y qué diagrama de momento se presenta y qué tipo de curva elástica se presenta como consecuencia de la aplicación de esas solicitaciones. Bueno, en general, entonces es eso aquí, como empezar a mirar ese tipo de aspectos, cómo se van presentando las deformaciones y encontrar las expresiones que nos permiten encontrar esas deformaciones y luego hacer unas consideraciones para la aplicación de unas teorías que permiten entonces determinar las deflexiones tanto lineales como angulares. Recuerden que una estructura, además de tener una deflexión lineal, ojo, deflexión lineal causada por la carga aplicada, en este caso, en el extremo de un voladizo, cuyo punto de empotramiento está en B y el extremo en A, y que tiene una longitud L, además de presentarse un desplazamiento vertical, aquí lo llaman B, ¿no? Al eje vertical lo llaman B, a las ordenadas, y al eje horizontal lo llaman X. Entonces, ¿perdón? ¿Alguna pregunta? Ingeniero, que recuerde grabar la clase. Ah, ya, gracias, sí, señor. Gracias, me lo debieron haber dicho antes, se me olvida. Gracias, de todas maneras, por la observación. Recording in progress. Bueno, veníamos entonces observando atrás, antes de esta página, algunos ejemplos ilustrativos en figuras, en esquemas de este capítulo, que es el capítulo 12, que tiene que ver con el análisis de las deformaciones o de los desplazamientos. Y ya específicamente aquí, mirando uno de los ejemplos que muestra aquí, es precisamente para determinar la deflexión vertical, ¿no? Se muestra una viga que se denomina A, extremo libre A, extremo empotrado B, y esta viga tiene una longitud L y tiene una sección transversal, por supuesto. No la conocemos. Puede ser una sección transversal cualquiera que ustedes se imaginen, rectangular, generalmente rectangular, con la dimensión más pequeña a lo ancho y la dimensión más grande a lo alto. O puede ser otra cualquiera. En todo caso, dice que la pregunta es que ante una carga colocada en el extremo A en la dirección del eje B, les decía yo que el eje B de ordenadas, que implica el eje en el cual se van a presentar desplazamientos del elemento, y el eje X, que es el eje de las abscisas, que siempre ustedes reconocerán que en todo momento se ha convenido en cualquier parte, siempre el eje horizontal será X, salvo por alguna situación muy, muy particular, podría llamarse de otro nombre, pero siempre es X y va en el sentido de izquierda a derecha como positivo, y el eje Y, que en este caso no lo llaman Y, sino B, labio dental, que va también en el sentido positivo, es hacia arriba, ¿no? Y en ese sitio, en el extremo A, se está aplicando una carga P, entonces la pregunta es, ¿cuál es el desplazamiento en el extremo A? ¿Lineal? Desplazamiento lineal, ¿no? O una deformación lineal,
o una flecha, también se llama flecha esto, el hecho de que se desplace de su posición original cuando estaba en reposo sin carga hasta el punto cuando se aplica la carga y una vez aplicada, cómo se desplazó y dónde llegó. Esa distancia entre los dos sitios, el de punto inicial sin carga y luego cargado, se llama Besua, en este caso, y ese es el desplazamiento lineal sí, la deformación lineal que se presenta en esta viga. Además de esa deformación se presenta un ángulo. O sea, hay una pendiente de la curva elástica en este caso. Escúchenme por favor un momentito. Muy bien, entonces volviendo al caso, decíamos que presenta la curva elástica y la curva elástica es precisamente la forma como se desplazaría a lo largo del trayecto el elemento. Como esta curva elástica es precisamente consecuencia de las cargas que se han aplicado o de la solicitación que se colocó en algún sitio de la estructura. En este caso, la colocación de la carga es en el extremo y presenta dos deformaciones, una deformación lineal o desplazamiento lineal o flecha, ¿no? Y la otra es una deformación angular. Y la deformación angular pues se mediría en diferentes puntos, ¿no? Aquí, por ejemplo, la deformación angular aquí en este sitio en B sería nula porque sería completamente horizontal, pero en la medida que va corriendo en la longitud, a medida que, digamos, aumenta de izquierda a derecha, uno va viendo cómo va apretándose y en cada punto habría una tangente a esa curva. Aquí la colocan la tangente en el extremo de la curva, en el extremo del voladizo y trazan una línea tangente a la curva y que con respecto a la horizontal, esa tangente forma un ángulo teta sub A, ¿no es cierto? Entonces, está diciendo que en este elemento estructural se presentan dos deformaciones, una lineal y una angular, o dos desplazamientos. Yo diría que más bien desplazamiento, un desplazamiento lineal y un desplazamiento angular. ¿De qué orden o de qué tipo es el desplazamiento? El desplazamiento cuando va de arriba para abajo es negativo, un desplazamiento negativo, ¿no es cierto?, con respecto a la posición horizontal inicial. Y el desplazamiento angular es positivo o negativo. Se dice entonces que el desplazamiento sería positivo si corre en sentido contrario a las manecillas del reloj. O sea, cuando hay un ángulo que se forma de manera contrahoraria, se dice que es positivo. Aquí se forma contrahoraria porque se está tomando el eje X como referencia y la curva se ha deformado presentando esa tangente de tal suerte que, como pueden ver aquí la flechita indica el recorrido antihorario, ¿no? Entonces, se dice entonces que tiene dos desplazamientos, uno lineal y uno rotacional. Acá lo que hace es entonces encontrar la pendiente, que es teta sub A, y la curva elástica en sí, ¿no? No definen muy bien B sub AX, debe estar por aquí, aquí está, ¿sí? El desplazamiento lineal. Pero bueno, eso ya lo veremos, simplemente estamos como indicando aquí en forma general que tiene este texto de interesante, tiene muchos aspectos, tiene ejercicios que presenta aquí para aplicar lo que uno haya podido aprender allí. Entonces, esa es la situación. Luego vienen otros aspectos de discontinuidad y cosas que tienen que ver con la solución de estructuras
En este caso, en principio, miren que son todas estáticamente determinables, ¿no? Luego vendrán las estructuras hiperestáticas, todas son estáticamente determinables. Bueno, aquí hay unas aparentemente hiperestáticas, no creo. Esta es estáticamente determinable, miren si ustedes la ven. Un vínculo de segundo orden en la izquierda y un vínculo de primer orden en la derecha, y le están preguntando determine la pendiente en el punto C aquí para la viga de acero mostrada en la figura 1225A. Considere que el modo de elasticidad es tal y el momento de inercia es tal. Bueno, así es como se presentan varios ejercicios que le muestran a uno cómo se desarrolla el ejercicio y varios ejercicios, y después le muestran varios ejercicios o varios ejemplos, digamos, es el que le dan a uno, y luego le presentan varios ejercicios para hacer en un taller. Y así existen varias cosas. Aquí el capítulo, bueno, la sección, diría 12.5 del mismo capítulo 12, método de superposición, perdón. Y el 13.6, vigas estáticamente indeterminadas. Aquí empiezan ya vigas estáticamente indeterminadas, pero bueno, yo no sé, no me acuerdo qué otras cosas. Capítulo 12.9, vigas y ejes estáticamente indeterminados, método de superposición. Todo esto pues es parte de lo que debe verse en este curso en cuanto a los efectos producidos por las cargas y analizados a la luz de diferentes enfoques. Hay diferentes enfoques para encontrar esos desplazamientos lineales y rotacionales que se presentan en las estructuras, ¿no? Y por allí indican algunas cosas. Pandeo de columnas, eso sí es algo que no lo vamos a ver para nada. En realidad es un tema que de pronto lo vieron en la resistencia de materiales. Aquí nosotros no vamos a meternos con esa parte. 13.6, miramos aquí a ver si hay un capítulo. Esto sí, métodos de energía, por ejemplo, el capítulo 14 es algo que tendremos que verlo. Los métodos de energía para la determinación precisamente de las deflexiones en elementos estructurales que siempre tienen que ser tratados en ingeniería. Entonces, ese tipo de aplicación de los métodos de energía, entre los cuales está el método de Castigliano. Bueno, hay el método de la energía, no recuerdo ahorita, pero son varios métodos interesantes. El método de la conservación de la energía, método 1, método 2, y bueno. Sí, en forma general quiero indicarles que este texto es muy interesante. Voy a ver la forma como se los puedo hacer llegar, o al menos les doy el link para que traten de ubicarlo y poder tener como el acceso a este documento que pueda servirles para estudio, para mirar ejemplos. Y si no es posible, pues yo trataré como de enviarles esos ejemplos a través de los medios que tenemos. ¿Listo? Vemos esta parte y miremos otro texto que es muy bueno, que pues está para análisis 1 y análisis 2, ¿no? Es análisis de estructuras de Jairo Uribe Escamilla. Este es un autor colombiano, ¿no? Aquí mismo dice que Escuela Colombiana, editorial Escuela Colombiana de Ingeniería. Este es un profesor que, pues yo conocí de lejos, yo no tuve nada que ver, yo estudié en la Universidad Nacional, como les decía, este señor fue profesor de la Nacional un tiempo, pero no tuve, digamos, la oportunidad de ser su alumno, más sí fui alumno de profesores anteriores muy importantes que, pues, me permitieron asimilar unos conceptos, unos conocimientos muy buenos. Bueno, Jairo Uribe Escamilla parece ser que luego también es egresado de la Universidad Nacional, Jairo Uribe, pero luego parece que trabaja como docente en otras universidades y principalmente en la Escuela Colombiana de Ingeniería, que es donde publican este texto. Este texto entonces es muy importante, ya les digo, tanto para análisis 1 como para análisis 2. Aquí también se presenta esto de la teoría de las estructuras, del principio de los desplazamientos virtuales, trabajo virtual, etcétera, etcétera, teorema de Castigliano, etcétera, cálculo de flexiones mediante el método de trabajo real, método de Castigliano, método del trabajo virtual, etcétera. Pero antes que eso, bueno, hay varios capítulos aquí. Ecuaciones de tres momentos, eso es algo que
que se ve también para la determinación de estructuras ya hiperestáticas. Yo prefiero el método de los ángulos de giro y de flexión, que se llama el método de los slope deflection, ya lo veremos. El método de la distribución de momentos, que es el método de Cross, que yo también hablo del método de programación del método de Cross, que aquí lo menciona. Es algo que cuando lo veamos, les recomiendo, le pongan atención. Algunos docentes dicen que eso ya es tema antiguo, que ya casi que no tiene validez, que es obsoleto, pero yo pienso que a pesar de que sea un tema así ciertamente de los antiguos, sin embargo tiene una aplicación práctica muy tremenda. Es decir, a veces uno tiene una estructurita sencilla y como que así sea, digamos, el método de Cross obviamente se aplica para estructuras hiperestáticas, no estáticamente determinables, ¿no? Hiperestáticas. Entonces, uno pues siempre está acostumbrado cuando sale de estructura, dice, ay, yo me meto con lo mejor que hay en este momento. Claro, hay cosas mejores, por supuesto. Lo que van a ver ustedes en análisis 2, por ejemplo, es el análisis matricial, ya sea por el método de la rigidez o el método de las flexibilidades. El análisis matricial es el papá y la mamá de todo, ¿no? Porque es algo que digamos, abarca en sí mismo por su conformación la solución de estructuras la que usted quiera, ¿no? Pero hablando de estructuras corrientes y sencillas que a veces uno tiene entre manos, pues no vale la pena meterse con cálculos o con análisis sofisticados y tomar el método de Cross, que es algo que diría yo que con 2 pasos resuelve una estructura hiperestática sencilla y un poquito más de tiempo para estructuras más complejas. Y realmente es muy interesante. Bueno, aquí también está el método, habla del método de Canny, ¿no? Método de Cross, perdón, que es el original o quien origina estos estudios importantes de las estructuras hiperestáticas. Luego viene el método de Canny, ¿no? El método de Canny es un señor alemán que toma lo de Cross y lo depura y logra aplicarle otros parámetros, diría así, para resolver estructuras que son hiperestáticas. Método de Canny. El primer método de Cross, el Cross es un americano, él inició allá en Norteamérica su aplicación, luego este señor alemán toma sus estudios de Cross, los ajusta, y luego viene otro, Takabella, que tiene ascendencia japonesa y toma los métodos anteriores y los ajusta más y encuentra otro procedimiento para resolver diferentes tipos de estructuras. Incluso dice aquí, dice programación del método de Takabella aplicado a pórticos ortogonales, ¿no? Bueno, de ahí vienen métodos aproximados que se presentan para la solución de estructuras hiperestáticas. Recuerden que una estructura estáticamente determinable, pues sí, es fácil analizarla, es de acceso rápido, ustedes ya conocen cómo hacerla, cómo resolverla. Creo que deben haber aprendido principios por allá, incluso en la misma estática, luego resistencia de materiales, y es algo que se resuelve. Ya las hiperestáticas ya son que se empiezan a ver al final de este curso y preferencialmente en el curso de estructuras 2. Entonces, también se habla de los métodos aproximados para resolver estructuras hiperestáticas. Habla del método del portal, el método de estructura en voladizo, el método de Newmark. Bueno, una cantidad de procesos para resolver las estructuras hiperestáticas por métodos aproximados. Aquí viene un tema de líneas de influencia, ojalá podamos ver, esto es una parte importante para la determinación de los efectos en vigas de puentes, ¿no? En vigas de puentes, sobre todo vigas hiperestáticas, donde una línea de influencia se construye para diferentes solicitaciones o para diferentes fenómenos, ¿no? Para efectos de momento rector, para efectos de fuerza cortante, para muchas cosas se emplean las líneas de influencia, no de fluencia. Hay que distinguir muy bien, ¿no? Desde ahora los invito a que diferencien muy bien. Una cosa es líneas de influencia y otra cosa es líneas de fluencia, que es otro tema también que se ve. Las líneas de influencia, como su nombre lo indica, es de qué manera influye una carga que está en un sitio o se está desplazando en el resto o en la totalidad de una estructura que se está analizando, ¿no?
¿Qué influencia tiene una carguita móvil que está en un sitio y que se mueve rápida o lentamente en un elemento estructural hiperestático? ¿Y qué efecto tiene, qué influencia tiene en otros sitios de la misma estructura? Entonces son las líneas de influencia. Y ahí viene el análisis matricial del cual les hablaba yo, que es papá y mamá de todo, donde se hace análisis digamos, por efectos de matrices de rigidez o matrices de flexibilidad, ya lo verán en su momento, que es importante para el ingeniero. Temas especiales de análisis matricial, donde se habla sobre simplificaciones del método matricial y la utilización de programas, o mejor dicho, donde se emplea este análisis matricial abundantemente, ¿no? Entonces, digamos que algunos programas comerciales, por ejemplo, en América Latina, habla de un programa del estrés, otro de Cal 91, otro de GT Strudel, otro del ETAPS, otro del SAP 2000, otro Combat, otro del RSBE, otro Stat Pro, etcétera, etcétera. Programas que hay para la resolución de estructuras hiperestáticas, ¿no? Bueno, en todo caso, decíamos que este libro o este texto de este señor Jairo Uribe es muy interesante, muy importante. También vamos a tomar allí una parte, pero gran parte se ve en estructuras 2, análisis 2. Habla de diferentes, o tiene que ver con diferentes aspectos de las estructuras, la situación de estructuras planas, cerchas, o estructuras, pórticos planos también, y luego vienen otras estructuras de tipo tridimensional, ya sea metálicas o de concreto, muchas cosas muy interesantes que aquí, por ejemplo, toman aspectos, o se trata, o se analizan, o se copian cosas interesantes que vienen de la norma sismo resistente, ¿no? En la norma sismo resistente, y que la norma en Colombia que tiene que ver con las regulaciones, las disposiciones en cuanto a análisis y diseño de estructuras de concreto, de madera, de mampostería, de acero, de aluminio. Es una norma que nos rige aquí en Colombia. Entonces, el texto de precisamente de Jairo Uribe toma una serie de aspectos que están tomados allá, como por ejemplo aquí las fuerzas de viento, que está calculada con base en unos coeficientes que se toman y unos parámetros que se toman de acuerdo a la situación o al sitio donde se encuentra la construcción que se quiere analizar, en la costa, en la cordillera, en los llanos, qué sé yo, en superficies planas, en superficies montañosas, etcétera, etcétera. Bueno, y ahí viene una serie de aspectos que ya tienen que ver con teorías que son la base para luego trabajar mejor precisamente en el análisis mismo de estructuras y en el diseño de las mismas, ¿no? Precisamente este aspecto del análisis era algo que yo enfatizaba cuando estuvimos en una reunión hace un momento de profesores, que ahí se hablaba de planificar, diseñar, qué sé yo, construir, controlar obras civiles, tal cosa. Es decir, que ahí faltaba analizar, porque una parte importante que tiene que tener el ingeniero es el formarse en el análisis. Y si analiza bien, ya les hablaba en algún momento dado de qué es el análisis y qué es el diseño. El análisis es primero y luego el diseño. Si uno analiza muy bien, pasa a la etapa de diseño y seguramente las cosas irán bien. Si analiza mal, pasa a la etapa del diseño, el diseño no se da cuenta que hizo algo mal en el análisis y sigue haciendo el diseño, pero puede ser hecho un diseño con base en un mal análisis y adiós.
adiós con la probable seguridad o economía o estabilidad de la estructura. Recuerden muy bien que esto que estamos viendo ahora es análisis. Lo que van a ver en el curso sucesivo es análisis 2, análisis, ¿no? Pero que el análisis es fundamental, jóvenes, no se vayan a olvidar. Por eso pónganle interés bastante. Luego viene el diseño. El diseño es aplicarlo a estructuras metálicas, a estructuras de madera, a estructuras de concreto, a estructuras de mampostería, lo que sea. ¿Qué ha habido antes? Análisis. Si ustedes hicieron buen análisis, van con tranquilidad luego a una etapa siguiente que es el diseño. Pero si no hicieron un buen análisis, cuando estén diseñando en la parte de diseño, no puede uno identificar que el análisis fue malo, no lo puede identificar, porque ya estamos en otro, diría yo, en otro ambiente. Es como pasar de un salón a otro, ¿no? En ese otro salón no sabe qué fue que pasó en el salón del cual vino. Entonces, el análisis es supremamente importante, ¿no? Muy bien, entonces, aquí hay muchas cosas entonces importantes. Esquemática, literalmente, toda una serie de aspectos que se analizan en este texto. Y luego vienen los métodos para la determinación de los desplazamientos, tanto lineales como rotacionales en las estructuras, tal como se miraba en el anterior texto de la mecánica de materiales, ¿no? Siempre para estructuras estáticamente determinables al comienzo, y luego que uno ya entienda mejor y pueda aplicar los conceptos a estructuras estáticamente determinables, vendrá la etapa en la que hay que aplicar a estructuras hiperestáticas. Entonces, hay aspectos muy interesantes en todo este libro. Bueno, digamos que no sé dónde está. Hablemos de página, pongámosle 450, seguramente estará por acá, sí. Aquí es donde ya empieza a verse la aplicación del análisis matricial, es emplear matrices para la solución de estructuras, y en las matrices uno tiene que ver, esto es concreto armado, concreto armado, yo siempre hablo de concreto porque yo dicto las materias de los concretos. Y bueno, digamos, esto es análisis estructural 2, ¿no? Donde se ve el método matricial. Esto es una matriz de rigidez, ¿no? Una matriz de rigidez, y que para obtener esta matriz de rigidez, pues tiene que tener claros los conceptos que acá se dan de una estructura hiperestática que está empotrada en ambos lados y que se somete a deformaciones rotacionales y que generan unos esfuerzos internos y generan, además de unos esfuerzos y fuerzas, se generan unos desplazamientos, ¿no? Entonces, desplazamientos angulares, desplazamientos verticales, etcétera. Y con base en esto se generan las matrices de rigidez. Y la matriz de rigidez, por ejemplo, esto es para un elemento, nomás para ese elemento solito, pero uno tiene estructuras con varios elementos, ¿no? Imagínense entonces una estructura para 2 luces, tendría que considerar dos matrices de estas. Para 3 luces, 3 matrices de estas. Para 4 luces, 4. Si son 10 luces, 10 matrices de estas, unidas todas. Y si a esto le sumamos que hay columnas en un pórtico y hay vigas, en un pórtico pueden haber cientos de elementos. O digamos, hablemos de unos limitados elementos. Póngale 20 elementos o 30 en un pórtico plano. Y el pórtico es tridimensional, bueno, ahí se multiplican los elementos, entonces esa cuestión es tremendísima aquí. Entonces puede verse desde estructuras planas que van requiriendo de las matrices que se dan a cada rato, en cada momento, ¿no? Y luego llegan hasta situaciones de estructuras, quiero mostrarles acá, donde aparece ya tridimensional, ¿no? Empieza a hablar, por ejemplo, de unas estructuras de una placa, de una losa, de un entrepiso, en el cual, en todo caso, es también un texto, ojalá les pueda hacer llegar también para que ustedes lo tengan. Es entonces
esta es una copia, ¿no? Una copia donde aparecen situaciones de estructuras que tienen que ver con este curso, en el análisis de elementos de formaciones y métodos estáticos y métodos de energía para cálculo de estructuras. Bueno, análisis de estructura estáticamente determinable, lo que siempre hemos dicho, comienza por allí, ¿no? ¿Qué ocurre con, aquí podríamos decir, vale la pena observar una unión o una conexión, como dice, una conexión típica de soporte empotrado, ¿no? Que puede ser con soldadura y además, pues, bueno, soldadura tiene y además tiene pernos, ¿no? Y tiene, bueno, una serie de cosas. Esto es mirando de costado y esto es mirando de frente. Aquí también es mirando de costado y mirando de frente. Aquí es donde dice una conexión típica de soporte, del primer soporte, ¿no? Que es, recuerden lo que es un roller, que es un vínculo de primer orden donde hay una bolita, un balín o algo, lo que quieran ustedes imaginar que tiene desplazamiento horizontal. Y esta es una estructura de concreto armado donde la columna tiene un saliente aquí que se llama una ménsula, ¿no? Una ménsula. Entonces esa ménsula tiene un apoyo o sirve de apoyo a una viga que llega con estilo machimbre, ¿no? Donde el macho viene a ser la viga que llega y se apoya sobre un apoyo de esta índole, que aquí lo está mostrando como un vínculo de primer orden, y bueno, tendrá que tener el otro lado un vínculo de segundo orden o un vínculo de tercer orden, porque no pueden haber dos vínculos de primer orden, porque la estructura se vuelve inestable, ¿no? Ustedes saben que debe haber estabilidad. Entonces es como una muestra aquí de estas cosas que se dan, y aquí es donde dice conexión típica de un soporte que se llama eso, empotrado, ¿no? Fijado, dice aquí, fijado es lo mismo que empotrado. Entonces, está indicando esa situación, la diferencia entre esta estructura de concreto que se une la viga monolíticamente a un nudo donde confluyen en ese nudo una columna por encima y una columna por debajo, y que tiene unos refuerzos metálicos, ¿no es cierto? Y esa es una típica unión donde hay un empotramiento perfecto de la viga con respecto al nudo. Y acá es una conexión donde ya habíamos hablado de que se trata, es un vínculo de primer orden, entonces no hay una unión monolítica, sino una unión de ese tipo, ¿no? Como machimbre. Bueno, y así muestran aquí una cantidad de aspectos importantes, explicación de qué son cada uno de estos elementos, cómo luego estos van a aportar en un conjunto para formar estructuras más complejas, tanto metálicas como de concreto. Bueno, en todo caso, importante también poder contar con esto. Voy a mirar a ver cómo puedo hacerles llegar algo de esto, o si no, al menos el link para que ustedes puedan buscar la manera de encontrar esa información en Internet. En Internet hay mucha documentación que con el ánimo educativo se está entregando sin ningún problema. Hay algunos libros, por supuesto, que por su novedad, por su categoría, por qué sé yo, por alguna razón todavía no están al alcance de todos y tienen unos costos que pueden ser moderados hasta supremamente alejados de la posibilidad de que uno los consiga. Bueno, aquí entonces nos alejamos ahorita de esta situación. Era como para mirar un poco, no sé en qué página, avancemos un poquito a ver si de pronto encontramos acá, por ejemplo, en la página 500. En la página 500 dice distribución de análisis, distribución de momentos, método de análisis de desplazamientos, ¿no? Estas ya son estructuras hiperestáticas
donde se muestran seguramente maneras para encontrar inicialmente desplazamientos, momentos reaccionantes, etcétera, y trabajar con ellos para luego, digamos, llegar a los diseños, ¿no? Este es el método de distribución de momentos para elementos sideway, es como contraventeados, o sea que en este caso serían pórticos que según una fuerza que está aquí, que no está en todo el centro, es la misma condición de que la estructura es simétrica, pero que la fuerza no está en el centro, entonces hace que la estructura se desplace. O sea, es asimétrica desde el punto de vista de cargas y entonces genera un desplazamiento lateral el hecho de que no sea concéntrica. Entonces, un desplazamiento lateral Entonces decía que una de las cosas que muestran aquí es un pórtico que se supone abajo en A y en D, empotrado con uniones aquí o sí, monolíticas. Este podría ser de concreto o de madera o de metal, cualquiera que sea, pero dice que al aplicar una fuerza, este tipo podría generar un desplazamiento horizontal, claro, por la simetría, y este desplazamiento horizontal es igual en la parte izquierda como en la derecha. Entonces dice que ¿qué debería hacerse para efectos de análisis? Aplicar en el nudo un nudo artificial con condiciones de no desplazamiento, no Sadsway, ¿no? Entonces, de esta manera no se permitiría que haya desplazamiento y entonces una vez que uno retira ese nudo artificial, dice que habrá que, una vez removido, tendrá que determinar qué fuerza es la que se genera como consecuencia de esa situación asimétrica, ¿no? Y así habrá muchas cosas ya para cuando los pórticos van creciendo, la situación, de pronto uno tiene cargas verticales en el centro, otras no, no en el centro, en un lado, pero además hay fuerzas horizontales que es muy evidente aquí que esas fuerzas horizontales, además de la simetría de cargas verticales, generen unos desplazamientos horizontales y por tanto hay que colocarle unos nudos o unos apoyos artificiales y luego se va soltando uno por uno, se mantiene uno, se suelta este y se averigua cuál es la fuerza, luego se mantiene este y se suelta el de arriba y se averigua cuáles son los desplazamientos, ¿no? Aquí lo que se quiere es averiguar cuál es el desplazamiento experimentado por la estructura cuando uno, teniendo esto, dice, voy a sujetarlos, pero luego voy a ir soltando uno por uno. Entonces hace lo que muestra allí y mire que la solución a esta estructura inicial que genera tipos de desplazamientos horizontales arriba más grandes que los del piso siguiente y además desplazamientos rotacionales, porque también van a rotar los nudos, ¿no? Miren aquí, por ejemplo, se alcanza a ver que un nudo de estos en esta elástica rota, este no es completamente horizontal, entonces hay rotaciones. Dice que esto será igual a una estructura que la analicemos así, más otra estructura que la analicemos así, más otra estructura que la analicemos así. O sea, que habrá que analizar tres pórticos que una vez hallada la solución, sumamos sus resultados y el resultado será igual al resultado de resolver la estructura que se está presentando aquí. Muy bien. Y así, pues aquí aparecen muchas cosas interesantes, todo este tipo de libros y cosas de estas están hechos precisamente para mirar, para enseñarle al lector cómo resolver estructuras de diferente grado. Inicialmente son muy sencillas, luego se van volviendo un poquito más complejas. Muy bien. Excúsenme un momentico a ver si encuentro yo dónde está. Ave María. ¿Dónde está?
Aquí me disculpan que tomo yo una cuestión que hice losas, me tocó tomarme de por allá de Concreto Armado 2 para poder hablar, no encontraba yo, no encontré, si no me demoro mucho allá, no encontré la que es lo correspondiente al tema de estructuras. Bueno, aquí quiero que miremos siempre este aspecto de las estructuras y miremos que es importante, aparte de lo que hemos hablado nosotros, de la determinación de las respuestas a las solicitaciones impuestas, ¿no? Solicitaciones que son las fuerzas aplicadas, que debemos también estar en la capacidad en un momento dado de resolver una estructura estáticamente determinable. Entonces hablamos de estructuras en las que pues, tenemos normalmente esto que hemos convenido, vínculos de primer y de segundo orden, que la hacen a la estructura estáticamente determinable, que es importante entonces tener en cuenta que hay necesidad de considerar, así sea la estructura estáticamente determinable, llamemos este apoyo A y este apoyo B, y que tiene una distancia entre ellos llamada L, y que tenemos una longitud de un elemento en el extremo que llama voladizo y que yo lo llamo con L sub B, ¿no? Longitud del voladizo. Entonces, que naturalmente si uno construye una estructura o hace una estructura es para cargarla, de tener una solicitación determinada. Entonces, uno podría decir que la solicitación está dada por aquí. Se me ocurre hacer algo así, que podría tener una solicitación por acá, digamos, esta que sería una carga W, y esta que sería una carga P. Es importante que una vez ha encontrado las reacciones que decíamos R sub A, Y y R sub B, Y, ¿cierto? R sub B, Y, que pues de pronto, pues por la costumbre, uno siempre de poner aquí R sub AX, así no haya nada de reacción, puesto que, perdón, R sub AX, ¿no? En razón a que solamente hay cargas verticales y uno no puede esperar a que hayan reacciones de tipo horizontal, pero no debe uno olvidar que es un vínculo de segundo orden y que él está dispuesto a responder en dos direcciones. Muy bien. Decíamos que importante es que uno haya encontrado es decir, debe saber cuál es la reacción, debe conocer el valor y debe conocer la magnitud de esas respuestas con base en un análisis rápido que haga, tal como lo hicimos la vez pasada, tomando un momento respecto a un apoyo para encontrar las reacciones en el otro lado y luego por suma de fuerzas verticales encontrar la fuerza en el otro lado. También hablábamos de que a veces se generan, bueno, hablamos de que hay otro método, perdón, de que aparte de hacerlo, el primero es el más fácil, el primero es el tomar momento respecto a uno de los apoyos y con base en eso uno resuelve rápidamente la situación y encuentra las reacciones. Pero primero que todo, encontrar la reacción. ¿Cómo puede hacerlo? Mediante esto o mediante el segundo, que era ir paso a paso, encontrar reacciones estáticas, luego reacciones hiperestáticas y que luego llega a encontrar las reacciones. Cualquiera que sea, por ambos caminos debemos encontrar las reacciones, ¿no? Las reacciones. Esas reacciones que en principio pueden ser reacciones solamente verticales o que pueden haber también otras reacciones de tipo horizontal o también puede haber algún momento, ¿no? Un momento friccionante. En todo caso, cualquiera que sea lo que se tenga y las condiciones que tenga esto, la segunda parte es la de establecer el diagrama. ¿Cómo lo va a hacer? Uno lo puede hacer a simple vista, lo puede hacer, otros necesitarán de plantear las ecuaciones y entonces decíamos que uno tiene que plantear una sección 1-1
para encontrar el diagrama en la primera parte. Digamos, si este es el apoyo A y el apoyo B, estamos diciendo con esa nomenclatura, diríamos que aquí le vamos a poner C y D y E, como el nombre, es una nomenclatura. Una nomenclatura es asignarle un nombre o un símbolo, una letra, lo que sea, eso es nomenclatura. Entonces, hay que, digamos, si se quiere hacer eso, y luego la parte es, entonces una vez tenga un poquito más de nomenclatura, es considerar que entre A y C puede establecer una sección transversal denominada 1,1 para poder ver cuál es el comportamiento del cortante y del momento en este sitio. Porque cuando entramos en CD ya hay una carga W, una carga uniformemente distribuida, que lo que hayamos establecido como ecuaciones en esta primera sección no nos va a servir para poder establecer los datos inicialmente de cortante y de momento para lograr dibujar esas curvas de cortante y momento, ¿no? Entonces, en este caso, habrá que hacer otro corte aquí, que sería el corte 2,2, ¿no? Y, bueno, una vez se pasa esto y uno resuelve, dice, bueno, ya resolví el primero y el segundo también, y viene el tercer sector, que es entre D y B. Entonces, entre D y B ya no sirve ninguna de las ecuaciones o expresiones de fórmulas que se han determinado antes para encontrar esos diagramas en las etapas o en el sector AC y en el sector CD. Ahora habrá que considerar el sector de B con otro corte. Entonces aquí hay que hacer otro corte que sería el corte 3,3, ¿cierto? Y bueno, ya con eso diríamos, resolvemos la situación de los diagramas de cortante y de momento en la luz AB. ¿Qué estamos mirando? Una estructura estáticamente determinable, ¿no? No es compleja, es fácil. Ya se han encontrado las reacciones. Ojo, acuérdense que antes se han encontrado las reacciones antes de ponernos a trazar aquí secciones como les estoy indicando. Bueno, pero falta que esta estructura tiene un tramo más del que está entre A y B, y es el de tramo B a E, al extremo, donde en el extremo E hay una carga aplicada. Entonces ahí también habrá que mirar qué pasa con el diagrama de cortante y de momento, y por tanto hay que construir, hay que hacer una sección 4,4. Eso es lo que hay que establecer. Y en cada una de ellas tiene que establecer uno que hay digamos, en cada una habrá un momento, ¿no es cierto?, flexionante. Tendrá que determinar un momento flexionante colocado en esta forma. Obviamente ahorita hacemos claridad en eso. En el sentido que estoy indicando aquí, deberá ir el momento, ¿no? Pero coloquemos aquí también algo que es interesante, que es la fuerza cortante. Entonces, esta fuerza cortante deberá ir ¿en qué sentido? Deberá ir en este sentido, ¿no? Entonces, diríamos entonces que tenemos esa situación en cuanto a las solicitaciones que se deben averiguar allí. ¿Qué otra vez? Sería una fuerza horizontal si se quiere, pero aquí no es como muy necesario. A simple vista, pues vemos que aquí diríamos, frente a estas fuerzas que yo me he inventado, W y P, pues no hay sino cargas verticales, ¿no? La carga horizontal aquí sería nula y por tanto de pronto no ameritaría eso, pero si se quiere, en un momento dado, pues, si quiere uno como completar el esquema, diríamos que le coloquemos un vectorcito en este sentido en cada sitio, ¿cierto? En el caso de que hubiese solicitación o un análisis ante fuerza horizontal. Entonces serían tres las respuestas que deben haber allí. Fundamentalmente son dos, ¿no? El momento flexionante que está presentándose aquí y la fuerza cortante que he pintado con un vectorcito azul. ¿Qué tenemos? Lo importante aquí es tener en cuenta que
que hay unas abscisas a cada punto. Esa abscisa, entonces diríamos que es de aquí hasta aquí, se llama X1, porque va hasta la sección 1. Y que de aquí hasta acá sería X2, porque va hasta la sección 2. Y que de aquí hasta la 3 sería X3. Y finalmente, perdónenme, de aquí hasta acá sería la X4, ¿cierto? X4. Entonces, todo referido o con un origen de coordenadas en A, tanto X1, X2, X3 y X4, que nos indican la distancia horizontal que hay desde ese origen que hemos tomado, que hemos convenido hacia los puntos de secciones establecidas. Entonces tendríamos esa situación. Ahora, es necesario entonces conocer eso y con base en ello poder establecer las ecuaciones para cada sector. Entonces vamos a tener ecuaciones de momento y de cortante. Para cada una de las secciones establecidas nos saldrían 4 ecuaciones de cortante y 4 ecuaciones de momento. Y con ellas entonces podríamos hacer el dibujo perfectamente. Primero pues obtener los datos, graficarlos en Excel, que es muy fácil, y obtener entonces los resultados, o a la vista, digamos, tener un diagrama de momentos en la forma como se aprendió en el curso precedente. Esto tengamos en cuenta entonces que es una situación de un análisis que va de izquierda a derecha, lo cual implica que al hacer el corte, cualquiera que sea, ¿no es cierto? Estamos hablando de un corte 1-1, y el elemento está por la izquierda. Entonces tenemos este momento que hay que analizar. Entonces sería el MX, sería MX1, ¿cierto? Y tendríamos la fuerza, que sería BX1. Y si hubiese fuerza horizontal, pues también le pondríamos la fuerza con el nombre correspondiente a H sub X1. Por decir H sub X1, ponemos aquí por no dejar en el vacío. H sub X1. Hablábamos de la fuerza horizontal y de la fuerza vertical en ese punto y del momento rector, ¿cierto? Entonces tendríamos esa situación para estar en consecuencia con lo que venimos observando arriba. Hasta aquí que llega, estamos llegando con X1, ¿no es cierto? O sea, viene desde por allá de alguna apoyo y se tiene eso. Entonces, ¿qué tenemos? Esa convención de esta manera. Los vectores, casi que todos los elementos, todos están en la dirección que hemos convenido como positiva. El momento positivo en dirección antihoraria. La fuerza vertical en dirección positiva de abajo hacia arriba y la fuerza horizontal en dirección positiva de izquierda a derecha, ¿no? Entonces, esto se repetiría, digamos, para los demás, para la sección, diríamos, tendríamos entonces ya definitivamente, aquí siempre es un lío con estos trazos, hombre. Diríamos que esta es la sección y que estamos refiriéndonos entonces a un elemento que está llegando allí, que es aquí, entonces está llegando aquí, y que entonces tenemos un momento MXI, ¿cierto? Y una fuerza BXI. ¿Por qué X? Porque todo va a estar en función de X, de esta XI, ¿no? Que está llegando aquí. Todo va a estar en función de esa XI. Y también, pues, esta que habíamos convenido más o menos en decir que era esta fuerza horizontal que viene a secar. La saco de allá para no congestionar, diría aquí. H, X, Y, ¿cierto? Sí, fuerza horizontal, fuerza vertical y momento flector en un sitio, en una sección II. Que sea 1, que sea 2, que sea 3, bueno, ya tomará su índice de la sección correspondiente. Esto en este sentido, y recordemos simplemente también que se tienen, que también se tiene,
esta cosa no me quiere avanzar aquí. Tengo más, perdón. Tendría entonces que cuando se analiza eso y cuando se analiza esta cosa que me complica mucho, es algo que, bueno, es una barra, una cinta que tengo que mover y me causa dificultades. Bueno, entonces en el otro caso tendríamos cuando se analiza de izquierda, de derecha a izquierda, ¿cierto? Y hagámoslo ya en forma general, para no estar en situación de, digamos, hagámoslo en forma general, yendo de derecha a izquierda, aquí era yendo de izquierda a derecha, este planteamiento. Entonces aquí vamos a decir que I y I. Entonces tenemos el elemento que tendría que venir de la derecha con una, viene desde alguna parte. Digamos que uno toma un extremo, podríamos decir el extremo E para decir algo allí. El extremo E que me estoy refiriendo a este. Entonces, que por aquí tendría una, digamos, este vínculo de primer orden que está aquí, tal cosa, que este es el apoyo B, bueno, por decir algo. Pero estoy tomando como I en alguna parte. Entonces, ¿qué ocurriría aquí? Que nosotros vamos a tener un momento. La convención es que nuestro momento será M, X, Y, ¿cierto? Viniendo de derecha a izquierda, entonces tendría el signo y la fuerza cortante vendría de arriba hacia abajo, ¿cierto? La fuerza cortante vendría así, de X, y nuestra fuerza de axial, si se puede llamar, la que va aquí, entonces vendría en este sentido como de, perdón, H, X, Y, ¿cierto? Entonces, todo depende de la situación que se esté dando, porque uno puede analizar un elemento de izquierda a derecha, como lo estamos haciendo aquí, o de derecha hacia izquierda, podemos estar analizando la situación para encontrar las ecuaciones. Las ecuaciones que se encuentren tienen que ser iguales, así se venga uno de izquierda a derecha en un punto dado, por ejemplo, digamos que en la sección 2, si miramos este esquema, en 2, si yo tomo pues esa sección para analizar de izquierda a derecha, todas esas solicitaciones que nos den, o esas, mejor dicho, esas efectos o esas respuestas, mejor, respuestas de momento, de cortante y de fuerza axial, deberán ser iguales a como si nosotros tomamos del otro lado, tomando como origen E y analizamos el mismo punto y encontramos todas esas respuestas a esas acciones. Estas respuestas, tanto en flexión como cortante y fuerza axial, tendrán que ser iguales en ese sitio. Si las analizamos de izquierda a derecha como de derecha a izquierda, tiene que ser completamente igual, ¿no es cierto? Entonces, eso es lo que hay que tener en cuenta para efectos de entonces, esa es una parte. Tengamos en cuenta entonces estos aspectos que debemos considerar en un momento dado. Escúchenme un segundito, por favor. Muy bien. Entonces, eh, es necesario que pensemos en ese aspecto. Iba a ser yo un ejercicio, pero de pronto quemamos mucho tiempo, pero llevémoslo hasta donde lo podamos llevar y ustedes de pronto lo complementan o lo complementamos luego. De todas maneras, es importante hacer estas cosas, es importante, dejémoslo haber planteado, cambiemos la presentación de allá, dejemos ahora que este vínculo sea de acá, dejémoslo así. Cualquiera aquí se puede resolver, ¿no? Los apoyos A y B. Digamos que aquí
le vamos a colocar una carga uniformemente distribuida, ¿cierto? Sabemos que este es el apoyo, pongamos acá arriba, A, y este es el apoyo B. ¿Y qué dista entre ellos? Le vamos a colocar unos valores. Pongamos aquí que de aquí para acá tenemos esta carga así. Y que por aquí tenemos una carga puntual. Que esta carga la vamos a decir que es igual a 3 toneladas por metro. Podría decirse 30 kilonewtons por metro, ¿no? Esta carga, para no andar con mucha vuelta también, digamos que es 3 toneladas por metro, carga lineal. Y esta carga puntual, pongámosle que sea de 6 toneladas, pongámosle 6 toneladas. Y digamos que la distancia entre A y B, le vamos a dar una distancia de, pongámosla de 6 metros. No se trata de complicar las cosas aquí, pongámosle esta 2 metros, ¿no? Digamos entonces que de aquí a este punto hay 2 metros, que de aquí a este punto hay 2 metros, bueno, y que de aquí, bueno, que no me resultó, pero pongámosle 2 metros también, 2 metros. Podríamos ponerle 3, podríamos ponerle otras cosas, pero bueno, aquí la suma de los 3 me está dando 6 metros. Y entonces la siguiente parte es elaborar ese diagrama de cortante y de momento, ¿no? Entonces, podemos establecer lo que hemos dicho, ¿no es cierto? Establecer un primer corte aquí, 1, 1. Establecer un segundo corte, 2, 2. Un tercer corte, 3, 3. Y un cuarto, ¿cierto? Y son necesarios todos ellos, ¿no? Si no hubiese esta bendita carga aquí que le coloqué de carga distribuida y solamente hubiese habido la fuerza puntual, pues no necesitaba ya sino de la sección 3, 3, sino de 4, ¿por qué coloco 4? Porque altera la condición de la carga, altera la condición del diagrama, cualquiera que sea este, ¿no es cierto? Entonces el primer punto sería establecer cuál sería el primer caso, digamos, establecer entonces las ecuaciones para este caso. Entonces, ese primer caso, diríamos que nosotros lo tenemos allí, es entonces, como se hace el corte aquí 1, 1, entonces tenemos que hallar ese momento, mx1, y la fuerza cortante de x1. Bueno, hagámoslo. En ese propósito, nosotros tenemos esta carga aquí y tenemos una distancia x1, ¿cierto? Y establecemos entonces ese aspecto. Entonces, las ecuaciones de equilibrio aquí, entonces nosotros tendríamos, en primer lugar, que la sumatoria de fuerzas verticales, ¿cierto? En Y, fuerzas verticales, tendríamos entonces que sería la carga. Ojo, aquí se está dando una carga que es W, y esta carga es W multiplicada por, sí, de lo que viene de arriba para abajo sería menos W por X1, ¿cierto? Menos W por X1 sería la resultante de la carga que podría estar aplicada en el centro, ¿no? En el centro de X1. Entonces, digamos que aquí podríamos decir que esta fuerza es precisamente W por X1. Y está a una distancia de X1 medios, ¿cierto? Entonces tendríamos eso. Digamos entonces que, volviendo al caso, nosotros tenemos que esta es menos W X1, y la fuerza que va hacia arriba sería de X1. Y esto tiene que ser igual a 0, lo cual conduce
de que Bx1 es igual a Wx1, ¿cierto? Entonces tendríamos esa situación. Ya podríamos establecer entonces que Bx1 en ese primer sector es igual a la carga que estamos diciendo 3x1. Son cosas conocidas por ustedes, simplemente estoy haciendo un recorderis. Y el segundo, que sería la suma de momentos, bueno, no lo dije aquí, FY1, ¿no? Sería MX1, momento. Entonces nosotros tendríamos que, todo lo que es positivo, sentido antihorario, ¿no? Entonces tendríamos MX1, MX1 más la carga esa concentrada, que es WX1, ¿cierto? Que también tiene una rotación frente al sitio donde nosotros estamos considerando la situación frente a este punto, ¿no? ¿Cómo está rotando el momento y las cargas? Pues tendríamos esa situación. Diríamos entonces que es más W por X1, W más WX1 por el valor de aquí no tengo Brazo. nada que decir, de ¿cuánto? X1 medios. X1 medios, exactamente. Por X1 medios. Gracias. Muy bien. Entonces tendríamos nosotros que el momento X1, perdón. Y aquí tenemos que esto debe ser igual a 0, ¿no? En consecuencia, tendríamos que nuestro momento X1 es igual a menos W por X1 elevado al cuadrado dividido entre 2. O sea que esto sería igual. Tendríamos entonces que el momento mx1 es igual a menos, este W que vale 3 sería menos 1.5, ¿no es cierto? Por x1, por x1 elevado al cuadrado. Entonces ya tendríamos las dos expresiones para poder hallar el diagrama de cortante y el diagrama de momento rector. Y de ahí vendría el segundo, que sería, estamos haciendo ese segundo, ¿cierto? Este sería el primer sector. La segunda parte sería, entonces, que tenemos aquí? Aquí tenemos un, Ave María, lo primero que les dije y lo primero que se me olvidó. Debe haber uno calculado previamente las reacciones, ¿no? Las reacciones es algo que se debe haber calculado previamente. Entonces, hagámoslo rápidamente. Suma de momentos respecto al eje B. Nosotros tendríamos que decir que es W por la longitud, que es L sub B. Ya vemos que este es L sub B. L sub B igual a 2 por L sub B. Bueno. Suma de momentos. Vamos a ver. Todo lo que sea con respecto al eje B, lo que rota en sentido antihorario es positivo y lo que rota en sentido antihorario es negativo. Entonces, ¿qué vamos a tener en sentido antihorario? Pues tendremos una fuerza, esta fuerza que estaría aquí, que sería R sub A Y, ¿cierto? Y tendríamos R sub B Y. Tendríamos entonces que la cuestión sería que R sub momento alrededor de B sería la primera carga que actuaría fuera la carga distribuida que está aquí. W por la longitud del voladizo, ¿no? Sería W por la longitud del voladizo. Ese tiene rotación antihoraria con respecto a B, que es el punto que coloqué yo aquí en color sepia. Todo lo que va en sentido antihorario es positivo, todo lo que va en sentido horario es negativo. Luego tendríamos más la carga P, que también causa eso, sería igual al valor de que tendríamos allí. ¿Cuál sería el brazo?
El brazo sería, ¿qué podemos decir aquí? Llamémosle a esto A, esto llamémosle B, y a esto llamémosle C. Entonces sería P igual a L, que L es ¿qué? L es esto, ¿no? L menos A, ¿cierto? Y más otra fuerza que sería la fuerza W, que está muy cerca, multiplicado por C, medios, ¿cierto? Menos, la C es la distancia de esta, ¿no? De 2 metros, ¿sí? Pero como es carga por la luz, aquí la podemos encontrar completa, aquí la podemos encontrar completa, C por, perdón, un momentico. Suma de momentos W por L, no me han ayudado ustedes. Por C. Ajá, este sería W por L sub B, ¿no? Que sería la carga concentrada. Pero este debe tener un brazo, ¿no? Este brazo es, Los 6. es 8 menos 1, ¿no? Que sería L más L sub B medios. ¿Sí? Porque ahí es donde está concentrada la fuerza, miren aquí. Sería L más L sub B medios. ¿Sí? Aquí está L sub B medios en este pedacito. Entonces, sí, ¿no? Porque estamos haciendo momentos. Carga por el brazo. Y el brazo es toda esta luz más L sub B medios. Más. Tendríamos entonces la carga P multiplicado por B más C. La reacción, profe, primero, ¿no? No importa, dejémosla ahí. Después le cogemos la reacción, ¿no? Tomemos todas las que nos dan momento positivo. Sí, eso va en gusto, no hay problema, tranquilo. No, lo importante es que no nos olvidemos de contemplar la reacción. Entonces sería la carga P multiplicada por B más C, ¿cierto? Más este multiplicado por ese, listo, más. ¿Qué tenemos aquí? Tendríamos la carga W, que está aquí en este tercer tramo, multiplicada por C y por C medios, ¿cierto? Ojo, es la carga W por C, que es 2, para encontrar la carga concentrada, y luego por el brazo, que es C medios, ¿sí? Luego menos, ahora sí viene la reacción R sub Y, multiplicada por L, y este tendría que ser igual a 0. Entonces sería ya, entonces tendríamos nosotros que R sub Y la vamos a encontrar, entonces ya podemos reemplazar, ¿no? Mire que si pasamos al otro miembro, al otro lado de la igualdad, este elemento, entonces volvería positivo, entonces nosotros tendríamos que dividir sobre L. Entonces nosotros tendríamos que W por L, que viene a ser 3 por 2, por el voladizo, ojo. Estoy ya tomando este. Estoy simplemente pasando este R sub Y por L al otro lado, y estoy simplemente reemplazando aquí, y multiplicado por este que es 6 más 1, ¿cierto? Que L sub es 2 más la carga P, que es 6 multiplicado por 2 más 2, recuérdenlo así que lo hemos convenido, más la carga W, que es 3 multiplicado por C elevado al cuadrado, que sería 4, ¿cierto? Pongámosle 2 por 2 sobre 1, sobre 2, perdón. Y menos, bueno, ya está, entonces tendríamos todo eso. Esto dividido sobre 6, ¿no? Sobre L. Entonces tendríamos R sub Y igual a, entonces vamos a hacer esta parte 3 por 2, 6 por 7, 42, ¿no? 42, 3 por 2 por 7, 42, más 4 por 6, 24, más 3 por 2, 6. Y esto dividido entre 6, o sea, este sería 24, 30, 72 sobre 6. ¿Cuánto da eso? 6. 12, profe. ¿Cuánto? 12, profe. Gracias.
12 toneladas, ¿cierto? Entonces ya tendríamos esas 12 toneladas. Gracias. Y la suma de fuerzas en Y nos daría entonces que tendremos que la fuerza R sub a Y hacia arriba menos la carga W por L sub B menos P menos W por C. Entonces tendríamos nosotros que ir reemplazando los valores. Pero entonces tenemos aquí F sub Y y más R sub BY, ¿no? Entonces esto conduciría a que R sub BY sería igual a P, en este caso P más, bueno, pongámosle los valores, ¿no? O dejémoslo así, P más W por C más W por L sub B, ¿cierto? Menos R sub Y. Y aquí haciendo los reemplazos, me disculpan por eso fue que hice yo aquí esto. Vamos a ver otro colorcito como para mirar la distinción. P es 6 más W por C, que viene a ser 3 por 2. ¿Qué? W por... Sí, W por C, ¿no? W por C es 3 por 2, 6. Más W por L también, que sería 3 por 2, 6. Menos R sub Y, que es 12. Entonces daría 3 por 6, 18, menos 12 sería 6. ¿Cierto? 6 toneladas, eso me está dando ahí. No sé si estoy bien, 3 por 6, 1 por 2, 3 por 2, 6, 6 por 3, 18, 6. Entonces tendríamos que esta reacción aquí sería de 6 toneladas. Allí era donde debería estar antes, realmente habiendo determinado este valor de la reacción. De la reacción es lo primero que debe hacer uno, porque si no tiene esas reacciones, entonces estamos en nada. Bueno, entonces ya miramos cómo se hizo. Ustedes saben que esto queda grabado, no hay ningún problema. Quiero aprovechar ese espacio para hacer lo que iba a hacer hace un momentico. Bueno. Muy bien, la siguiente parte entonces ya era que habíamos encontrado. El siguiente era que íbamos a ir a la sección 2. Vamos a la sección 2, dejemos esa parte. En la sección 2, digamos que este es 2, 2. Entonces, me coloqué muy adelante. Digamos que aquí vengo yo con esto. Tengo la carga aquí. Aquí está el apoyo. Aquí en la carguita esta que estamos considerando. Esta es la magnitud, digamos, aquí está nuestro voladizo. Aquí está R sub Y. Aquí está el voladizo que es L sub B, igual a 2. ¿Cierto? Aquí está la carga que es igual a 3. Y aquí es el corte que vamos a hacer aquí. El corte 2, 2. Y desde aquí consideramos que es X sub 2 hasta este punto. Y que esta distancia aquí sería X sub 2 menos L sub B, ¿no? Esta sería la distancia aquí. X sub 2 menos L sub B. Entonces tratamos de encontrar el momento. Encontremos el momento nomás, suma de momentos en X en 2. Diríamos entonces que existe el momento mx2. Bueno, la reacción, ustedes la reacción de cortante la pueden obtener, es más fácil. Entonces, m sub x2 sería igual a mx2, que está allí, más tendríamos la carga W multiplicada por L sub B y multiplicada por x sub 2 menos L sub B, ¿cierto? Menos, entonces tendríamos menos R sub Y
multiplicado por x sub 2. Perdón, aquí estoy cometiendo yo un error, pero bárbaro. Aquí está W por L sub B, ¿no? Ese sería, pero el momento multiplicado por el brazo, que viene a ser igual a x sub 2 menos L sub B, ya está por L sub B. X sub 2 menos L sub B medios. ¿Sí? Menos la reacción R sub AY multiplicada por este valor de X sub 2 menos L sub B. ¿Cierto? Entonces de ahí tendríamos esa situación de donde, este tiene que ser igual a 0, ¿no? Entonces de aquí que el momento mx sub 2 será igual entonces a R sub AY, podemos decir R sub AY multiplicado por x sub 2 menos L sub B menos W por L sub B, que multiplica a x sub 2 menos L sub B medios, ¿cierto? Y de aquí que M sub x2 sería igual, reemplazando, y entonces tendríamos que es igual a R sub A, que es 12, que multiplica a x sub 2 menos 2, ¿cierto? Menos la carga W, que es 3. Bueno, la carga 3 multiplicado por L sub B, que es 2, sería 6, ¿cierto? Carga 3 por L sub B, que es 2, es 6, multiplicado por X sub 2, menos L sub B medios, que es 1. Y de esta manera, entonces, tendríamos ya, colocando mx sub 2 sería igual a 2x sub 2 menos 6x sub 2 sería 6x sub 2, ¿cierto? Menos 6 más 6 sería más 4. Más 4. Entonces tendríamos menos 2 más 6 sería más 4. Pero aquí falta algo. Perdón, aquí estoy diciendo algo, pero tremendamente. 12 por menos 2 sería menos 24. Menos 24 más 6 sería, ¿cierto? Menos 24. Más 6 sería 18, menos 18. Entonces, esa sería la expresión que serviría para el segundo caso. La primera era esta. Y la segunda es esta, hablando de momento, ¿no? Entonces, con esta ya podría avanzar en la siguiente parte. Y luego les pido el favor, a ver, ustedes ensáyense a ver con el 3 y el 4 para la próxima. Traemos elaborado ya completo y lo comparamos con lo que les haya dado a ustedes. Es decir, tratar de hacerlo completo. Luego, con base en esas ecuaciones, punto a punto o sección a sección, se puede construir la gráfica, al menos la gráfica de momento. La gráfica de cortante es más evidente que nada, casi que por simple inspección, pero también se puede hacer, ¿no? Así como hicimos para esta primera parte, podríamos despejar la ecuación de cortante para cualquier otro punto. Procuren hacerlo. Yo por mi parte lo voy a hacer para mirarlo en Excel. Ustedes háganlo en Excel también. A ver cómo les da la gráfica y miramos a ver. Importante de todas maneras siempre entrenarse en esto. Esto no es difícil, ¿no? Realmente no es difícil. Aquí lo que uno puede perder es la concentración y se puede, digamos, por falta de concentración se puede olvidar de un dato y entonces las cosas empiezan a complicar. Pero que complicado no es complicado, sino que hay que estar concentrado, que no se le vaya a olvidar nada. Listo, jóvenes, hasta aquí llegamos. Les ruego el favor de que le echen un vistacito, traten de completar el ejercicio ustedes y lo comparamos. Muchas gracias, que tengan un resto de día muy bueno. Hasta luego, ingeniero, que pasó la tarde. Igualmente, profe. Gracias. Gracias, ingeniero. Hasta luego, profe, gracias. Bueno, jóvenes, hasta luego. Gracias, Nos vemos profe, el hasta jueves, luego. ¿no? Que lo pase muy bien. Hasta luego.